Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Resplandeciendo. Yo soy Katherine y junto a mi hija Naomi para LRP Televisión. Gracias por acompañarnos y esperemos que disfruten el mensaje de hoy. Y aquí comienza ¡Resplandeciendo! Hola a todos, gracias de nuevo por conectarse con nosotros a un nuevo capítulo de Resplandeciendo. Hoy, de antemano les voy a pedir un poquito de disculpa porque estoy un poquito resfriada, así que tengo la voz un poco más ronca, a lo mejor de repente me da un ataque de tos, pero vamos a esperar que Dios nos acompañe ahora y que nos ayude a terminar este episodio de la mejor manera. Hoy día tenemos un tema bien interesante, porque Dios la verdad es que trató conmigo, Naomi, porque yo había escuchado este tema antes, esta historia, pero la había escuchado con otro significado. Y hoy día yo quería hablar del significado que había escuchado antes, pero leyéndola y estudiándola me di cuenta que el significado fue otro, que yo estaba equivocada. Entonces hoy día vamos a ver si todos podemos aprender. A lo mejor hay mucha gente como yo que había escuchado esta historia de otra manera, pero ahora nos podemos dar cuenta de que hay otro trasfondo. Así que bueno, vamos a hablar de unos hermanos. Jesús, él tú sabes que siempre se andaba caminando, andaba de una aldea a la otra, moviéndose constantemente, pero había un lugar donde él se sentía cómodo, donde eran los amigos de él, estaban en esa casa donde él se sentía como digamos, sin esa presión, ¿me entiendes? De no romper reglas y todo eso. En la casa donde se sentía cómodo, que era la casa de los hermanos de Marta, María y Lázaro. Entonces Jesús llega a esa casa y está ahí, tú sabes, él enseñando ahí en ese momento. Y en ese tiempo, Naomi, la mujer no tenía permiso de participar en muchas actividades, ¿me entiendes? Como por ejemplo estar allá, acuérdate que en esos años a los maestros se les llamaba rabinos. Habían bastantes rabinos. Y bueno, en ese tiempo no existían los micrófonos o auditorios quizás como ahora. Entonces cuando ellos hablaban, para tú poderlo escuchar bien, tenías que estar bien cerca de ellos. Entonces mientras más cerca tú estabas sentado del rabino, quiere decir que tú tenías como ese privilegio, ¿me entiendes? De que el rabino tú tenías como esa confianza. Okay. ¿Me entiendes? O sea, los que estaban más cercanos a él eran como los primordiales para él, ¿me entiendes? Entonces ninguna mujer se podía estar ahí, ¿me entiendes? En ese tiempo. Pero Jesús, tú sabes que él no seguía las reglas de acá. Él no seguía las reglas y a todos nos daba el valor que tenemos, independiente si fueran hombres, mujeres, creyentes o no creyentes, ¿me entiendes? Dependiente de la ¿cómo se llama? De la profesión que tuvieran, del estado de dinero que tuvieran, tú eras más pobre, más rico. Para él todos eran iguales. Entonces él llega a esa casa y María, que era la hermana menor, se sienta a los pies de Jesús a escucharlo mientras él daba sus enseñanzas. Acuérdate que Jesús tampoco nunca andaba solo. Siempre andaba con una comitiva, sus discípulos, y gente que lo seguía para todas partes. No. Entonces estaba Jesús rodeado de toda esa gente y todo. Cuando Jesús llega ahí, Marta lo recibe. En ese tiempo, y bueno, hasta el día de hoy, todos los países que son como del oriente, recibir una visita era como un big deal, como algo importante. Cuando habían unas bodas, una celebración de algo, las personas que eran dueñas de casa o los anfitriones tenían como la responsabilidad de que todo saliera bien, de que todos se fueran contentos, de que todos fueran bien recibidos, ¿me entiendes? ¿Usted también es así? ¿Quién, yo?
Sí. Cuando llegan visitas. Sí, uno trata, pero en ese tiempo había como más tradiciones, más cosas Ya. que tenían que tomarse como en cuenta. Entonces, ¿cómo se llama? Marta estaba en la cocina preparando. Yo no sé, en ese tiempo no había el teléfono, entonces yo no sé si Jesús le había avisado que iba a llegar o llegó de Me repente. imagino que fue de repente porque, o sea, a lo mejor no había limpiado tanto la casa antes para que ella estuviera limpiando ahí, haciendo cosas todo el rato que él estuvo ahí. Claro, y como te digo, Jesús llegaba con más personas, entonces quizá era un grupo grande al que había que atender. Y cocinar para toda esa gente. Y claro, sí. sí. Me imagino que cocinaba, ordenaba, la atendía, armaba la mesa, ponía los platos. Claro, entonces yo creo que al principio Marta, porque Jesús era su amigo, imagínate, el privilegio, Naomi, de recibir a Jesús en tu casa, pero como tu amigo, ¿me entiendes? O sea, que él de todos los lugares que podía quedarse, él elegía tu casa Yo creo que para quedarse. ella también entendió eso, ¿no? Por eso, o sea, se desviaba y cuidaba y trataba de ordenar y de mantener todo limpio para que él y no se molestaba con nada. No, en ese tiempo sin tecnología había que hacer fuego, ¿me entiendes? Con todas las cosas, pero había agua corriente como Dios ahora. mío. Era complicado, Ujú. complicado cocinar y atender a las personas y todo lleno ahí y todo. No, imagínate, busco almuerzo. Hay que agarrar todo así ¿me entiendes? Imagínate, yo creo que Marta estaba contenta de recibir a Jesús, pero quizás mientras preparaba cosas, limpiaba otras y todo, empezó como a... Se puso como más histérica, ¿no? como histérica, como a desesperarse, Yeah. ¿me entiendes? Y empezó como quizás ya su estado anímico cambió, quizás ya tiraba las cosas, quizás ya estaba hasta arrepentida de haber recibido a Jesús. La Biblia no dice eso, la historia es bastante corta, está en Lucas 10. Entonces, Bueno, a lo mejor Marta era una detallista y una perfeccionista. mira, lo que pasa es que Marta era soltera. Eran los 3 hermanos solteros, pero ella era la dueña de la casa, lo que a mí me lleva a pensar que Marta era una mujer muy trabajadora, porque acuérdate que la mujer en esa época no tenía muchas opciones laborales ni nada de eso, entonces tiene que haber trabajado bien duro para tener su casa, y no una casa pequeña, porque era una casa que fuera del tamaño suficiente para recibir a Jesús y toda su comitiva. Entonces tiene que haber sido una mujer como muy trabajadora, como que se proponía metas, ¿me entiendes? Como que era muy voy a hacer esto y me tiene que salir así, quizás un perfeccionista, ¿me entiendes? Entonces yo creo que ella se empezó como a agobiar. Cuando pienso en Marta me hago acordar a ti. ¿Por qué? Usted a veces es histérica. Por ejemplo, hermano, antes de grabar este programa, Navi, apúrate, Navi. Hay que apurarnos, Navi. Es que yo... Navi. Y yo, hermana Katy, porque yo hoy día fui a la iglesia. Sí, acaba de llegar hace como una hora atrás. Y yo, normalmente cuando llego a la casa y comí algo porque no había comido de temprano, me gusta sentarme, relajarme. Soy muy lenta. Pero mi mamá, en lo contrario, ella, pa. Y yo le digo, señora, los freno, calmadito, no se, por favor. Y porque yo digo, déjame comer, por favor, quiero ver mi video. Y ella entrando, ¿hasta cuándo me voy a tener esperando? ¿Hasta cuándo me voy a tener esperando yo? Hay que ver el programa, apúrate, po. Y yo, ay, señora del barrio, señora, ya voy, hermana, Dios mío. Tú Que necesitas... se abre el cielo. Tú necesitas un nuevo reloj, porque cada rato me decís 2 minutos, pero yo no sé 2 minutos No. de qué planeta. Sí, Porque cada rato. de este planeta no es. No, ella cada De rato este me planeta no dice, es. ¿vos andáis con la hora de Chile, parece? ¿O siempre andáis con la hora de Chile? Soy tan lenta, ¿no? Soy tan lenta y yo esperándote. Mira, para hacer este programa tienes que comprometerte. Si no quieres Exacto. comprometerte, no vengáis nada. Yo lo hago sola. Y yo digo, señora, por favor, tranquilicémonos, por favor.
favor. Sí, es que Yo me estreso, hermano. No, pero es que a mí me gustan ellos, sí me planifico. Porque yo sé el tiempo que hay que dedicarle a esto, aparte de todo lo que se tiene que armar acá, porque la señorita se viene a instalar aquí a pararse, pero todo lo demás, con tu papá, estamos aquí por esto. Marta María Lázaro, parece. Se tuvo que ir gateando por debajo de la pantalla, porque quedó todo puesto de tal manera para que la pantalla quede estiradita atrás para que mi hermano pueda editar después en Chile. Es bastante trabajo, señorita Naomi. Entonces, aparte que tenemos las gatas, que hay que encerrarlas, porque no, para que no vayan a rajuñar y todo. Entonces, a mí me gusta organizarme. Para que ustedes Y mantener el plan que hice, porque también tengo otras cosas que hacer. Lo que me pasa es que nosotros somos Marta, María y Lázaro, parece que yo me relaciono mucho con María, que a mí me gusta nomás. Ya, tranquilicémonos. Sí. Bueno, los que tengan hijos adolescentes me van a entender que ellos andan en otra frecuencia, en otra. Pero bueno, sigamos. No nos desviemos tanto del tema, señorita Naomi. Entonces Jesús seguía con María. María estaba atenta a escuchar cada palabra de lo que decía Jesús, porque Jesús, como te digo, andaba de un lado para el otro. Quizás María decía, no sé cuándo va a volver Jesús, no sé cuándo vamos a tener de nuevo el honor de recibirlo aquí en nuestra casa. Entonces, no sabían que se iba pronto, ¿no? No, pues Jesús no tenía un itinerario, no tenía como ¿cómo se llama? Un calendario fijo. Ya. Él andaba de aquí para allá, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que María, y dijo, nunca, el único que me acepta estar así a los pies de él, escuchándolo. Entonces María dijo, yo no me pierdo esta oportunidad, y aquí me quedo. Y Marta adentro, ya tirando los platos, ya desesperada. Y llega así con la actitud que yo llego allá con las manos en la cintura y le dice al Señor, con toda su amabilidad. Con su amabilidad, sí. Bueno, yo entiendo a Marta, pobrecita. Entonces le dice, y le dice, Señor, dice, no te da cuidado, que yo estoy sola trabajando adentro y ella está aquí, de floja, y no me ayuda. Y el Señor, Jesús la mira y le dice, Marta, Marta. Le dice, agobiada y frustrada, y turbada estás. Le dice, María está haciendo lo correcto. Le dice, es lo que a ella le va a durar toda la vida. Quiere decir, lo que ella está aprendiendo ahora, lo que ella está escuchando, va a quedar con ella en su corazón para siempre. Déjala. Ella no va a tener otra oportunidad quizás para esto. Ella está haciendo lo que es realmente importante. Entonces, cuando yo leí esta historia tiempo atrás, yo pensaba que Marta estaba equivocada en lo que estaba haciendo, como que no debió nunca haber estado en la cocina preparando comida ni nada, como que eso no era importante, como que eso era secundario, como que Jesús la quería también ahí, ¿me entiendes? Uh-huh. Pero ahora estudiando la historia, no es eso, sino que al Señor le molestó la actitud con lo que lo estaba haciendo. Porque el Señor valora mucho a la gente que trabaja, que hace cosas, digamos, útiles por ayudar y por servir a los demás. Un ejemplo de eso es la historia que está justo antes de esta de Marta y María, ahí mismo en el Lucas 10, en el mismo capítulo. La historia que está justo antes es la historia del buen samaritano. ¿Tú conoces la historia del buen samaritano? Bueno, vamos a dar un resumen para los que no conocen la historia. El buen samaritano es una parábola que Jesús contó. Parábolas son historias ficticias que Jesús no inventaba, pero como que él recreaba, digamos. ¿Metáfora? Metafórica, sí. Usando personajes de la época o situaciones de la época. Y en ese momento él dijo que, bueno, para cuando uno llegaba de Samaria a Israel, tenían que bajar por unas colinas. ¿Ya? Y en esas colinas habían cuevas donde se usaban para que se escondieran los que eran como ladrones, gente, ¿me entiendes? Para atacar a las personas que cruzaban de un lado al otro. Okay.
Entonces él habló de que un hombre que estaba cruzando solo fue atacado por ladrones y no solo le robaron todo, sino que lo golpearon. Y lo golpearon tanto que quedó como muerto. Y en ese momento él quedó ahí tirado solo, ensangrentado, al medio del camino. Oh, ya me recuerdo. ¿Te acuerdas? Y aparece un sacerdote y lo ve, pero el sacerdote iba ocupado en sus cosas. El sacerdote conocía de la Biblia, conocía, bueno, en ese tiempo no se llamaba Biblia, que solamente estaba el Antiguo Testamento, eran los rollos, digamos, de la ley que se llamaban en ese tiempo. Son grandes. ¿Sí te acuerdas que los vimos? Ya, lo vimos en persona, ¿no? ¿Dónde fue que lo vimos? En el del Holocausto. Dios mío. Y tan elegante, ¿te acuerdas? Los handles, hermoso. Nosotros vimos de esos rollos en persona, son hermosos y grandes. Son gigantes. Sí, son lindos. Y bueno, la cosa es que cruzó un sacerdote, lo vio, pero él iba ocupado, dijo yo no me puedo detener aquí por este hombre, lo más seguro es que esté muerto también. Y se fue. Detrás de él venía un levita. Levita eran los que estaban encargados de la organización del templo, de la alabanza, de que estuviera todo en su lugar, como los administradores del templo. Y también lo vio y también siguió de largo. Pero llegó un samaritano. Los samaritanos en ese tiempo eran mal mirados por los judíos, porque los samaritanos tenían sangre judía, pero también tenían sangre de otros pueblos. Entonces como que no eran judíos puros. Eran varios pueblos que se habían mezclado y entre ellos los judíos, pero con otros y otros y otros y otros. Y había salido la raza como samaritana. Como decir, por ejemplo, cuando los españoles conquistaron Chile, que estaban los españoles, los indios y entre medio los mestizos, que eran los que se habían mezclado español con indio, con mapuche. Y bueno, y otras razas que habían también indígenas en Chile. Entonces, los que eran como, los que tenían como la mejor lugar para vivir y más privilegio eran los españoles puros en ese tiempo. Lo mismo era aquí en Israel, como que los que tenían como mejor mirado y mejor catalogado eran los judíos puros. Entonces, bueno, pasó un samaritano y lo vio, no solo lo recogió, le curó las heridas y todo, sino que lo cargó en su burrito y lo llevó a un hotel. Y le dijo, yo no me puedo quedar más tiempo acá porque tengo que ir a hacer cosas. Pero le pagó al del hotel para que lo atendiera. Y le dice, si este dinero no es suficiente, cuando yo vuelva, te pago la diferencia que te haya quedado debiendo. Entonces esa historia está justo antes de Marta y María. Entonces ahí vemos que Jesús valoraba a la gente que ponía sus propios intereses y ocupaciones a un lado por atender a los demás. O sea, él valoraba lo que estaba haciendo Marta, que era, ¿me entiendes? Preparando un banquete prácticamente para toda esa gente. Como creemos, quizás ni siquiera había sido avisada de que iba a llegar Jesús con esa cantidad de gente. Pero el problema fue la actitud, ¿me entiendes? O sea, como que ella estaba sirviendo a Jesús, que era algo buenísimo, porque Marta no era una pecadora, no era una persona que hiciera cosas malas, era amiga de Jesús, era cercana a Jesús. Pero simplemente en ese momento Jesús no era ya su prioridad. Su prioridad era ya terminar con lo que estaba haciendo, ¿me entiendes? O era posible, lo que también yo pienso que también puede ser, quizá ella también quería estar con María a los pies de Jesús. Pero en ese tiempo, como te digo, eran solteras, a lo mejor se querían casar, entonces a lo mejor no era bien mirado que una mujer estuviera ahí. Entonces a lo mejor estaba preocupada por María. Bueno, a lo mejor también pensaba, yo tengo que hacer la comida, hacer todo, si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer? Exacto. Y entonces a veces estas cosas las vemos también en los ministerios, Naomi. Por ejemplo, en una iglesia que tiene varios ministerios, los ministerios se pueden desarrollar gracias a personas voluntarias, que voluntariamente decidan participar en ese ministerio. Nosotros participamos por más de 10 años en ministerios de niños. Nunca nos pagaron nada, todo fue nuestro trabajo voluntario. Entonces, y no solamente nosotros, o sea, mucha gente está envuelta. Y a Dios le gusta eso. El problema cuando tú empiezas a participar y empiezas a mirar en menos
quizás el trabajo de los demás. O quizás empieza a decir, yo aquí estoy como las tontas, cuidando niños, o no sé, o recibiendo gente en la puerta, o diferentes actividades que hay en una iglesia y los otros están sentados adentro, escuchando el mensaje, sin hacer nada, y yo aquí, ahí está el problema. ¿Me entiendes? Cuando empiezas como a... Y al final haces sentir mal a los demás, a los que están alrededor tuyo, entonces en ese caso es mejor que no ayudes, que no hagas nada. Entonces, pero te digo, si vas a hacer algo, tiene que ser con buena actitud. Porque si no, no cuenta, es trabajo perdido. Yo lo hago con buena actitud, nomás que denme mi tiempo para recuperar. Justamente de la actitud que uno tiene que tener cuando hace las cosas. Sobre todo cuando va a recibir gente. Por ejemplo, en tu trabajo. A ti te van a pagar lo mismo si tú recibes a la gente contenta, ¿me entiendes? O si la recibe que va a querer, que le puede ayudar. ¿Me entiendes? O sea, te van a pagar lo mismo, pero tú vas a volver a la casa más amargada. La persona que te compró el helado va a que no va a querer volver. Lo que pasa, hermano, es que es difícil no ser amargado cuando a veces atendía gente amargada. Es difícil, o sea, es que Dios no te dice que tienes que estar con la sonrisa así como pegada, congelada en la boca. Pero a veces uno todo el tiempo. Otro. Y yo como... Me tratando con mi paciencia, pero yo no... Es difícil, sobre todo cuando pasan cosas inesperadas. Yo no sé si te conté todo lo que nos pasó cuando nos casamos con tu papá. Fue, la verdad, tan caótico que si yo no lo hubiera vivido, yo no hubiera podido creer que todo eso realmente pasó. Gracias a Dios que pasó hace tantos años atrás. Con tu papá cumplimos 22 años de casado hace pocos días atrás, el 21 de abril. Aplauden, hermano. Menos de una semana. En ese tiempo no existían los celulares con internet como ahora. Porque nadie me grabó. Bueno, voy a dar un resumen de todo lo que nos pasó. Empezando por el vestido de novia. Yo me lo iba a comprar en una tienda, pero tu papá salió que tenía una tía que era modista, una señora mayor que toda la vida se había dedicado a coser y que ella quería hacerme el vestido. Yo no conocía a la señora, pero accedí. Era prima hermana de tu abuelita. Fuimos, muy amable la señora, me hizo el vestido. Cuando fuimos a la penúltima prueba, el vestido estaba perfecto, solamente había que hacerlo como entrarle un par de cosillas, unos par de detallitos había que arreglarle. Yo no sé qué le pasó a esa señora que cortó el vestido en la parte del pecho y me dejó un escote gigante que yo no podía casarme así. O sea, yo iba a estar incómoda porque era muy escotado, lo había dejado mal. Y entonces ya nos casamos en 3-4 días más. Ya yo no tenía tiempo de buscar otro lugar, otro vestido, esto. Ella intentó arreglar ese vestido y la verdad es que quedó horrible. O sea, pasable, pero no era el que como yo lo quería. ¿No tenías foto ni video de tu boda? No, si incluso mi mamá me lo mandó de Chile en una bolsa y en esa misma bolsa lo tiré a la basura. Ay, de puro acordarme. ¿Los fotos y los videos? No, las fotos no están por ahí, pero el vestido mi mamá me lo mandó de Chile. ¿No tienes video como en videotape? Sí. ¿Tienes? Sí. Hermanos, yo no sabía. Sí, lo vamos a buscar después, si lo tengo. Ok. Bueno, la cosa es que, bueno, eso fue la primera parte. La segunda, el mismo día que me iba a casar con tu papá, me fui a la peluquería. Me peinaron, me maquillaron, me pusieron el velo porque el velo iba amarrado al peinado, pero yo andaba vestida con jeans y polera. La cosa es que el que me fue a buscar, el auto quedó en pana. O sea, se echó a perder el auto a mitad de camino. Era un auto chiquitito, era un Fiat. Y yo me tuve que bajar a empujar el auto por 2 o 3 cuadras con el velo, maquillada y todo,
¿sabes tú que la gente salía de sus casas a mirar como un espectáculo? A nadie se le ocurrió ayudarme. Y yo empujando eso para arriba. La cosa es que, bueno, antes... ¿Por falta de gasolina o qué? No sé, lo que pasa es que era pura subida, entonces parece que el auto algo le pasó que no tenía fuerzas para ese pedazo. Y después ya cuando fue en otro lado ya agarró vuelo, de como digamos. Entonces, lo otro, el pastel. Resulta que yo conversaba mucho con donde yo trabajaba, en la esquina había una panadería. Entonces yo después del trabajo pasaba a comprar pan y conversaba siempre con las muchachas. La cosa es que me agarraron buena, po. Entonces por hacerme un favor, hicieron el pastel más grande de lo que supuestamente iba a ser. Entonces la muchacha que me dio que me llevó desde la panadería al salón donde iba a ser la fiesta, íbamos en una camioneta chiquita. Entonces yo no cabía en el asiento con el pastel y me tuve que ir atrás en la camioneta afirmando el pastel, los palitos, porque era de pisos. Imagínate cómo llegué con ese pastel abrazándolo ahí. Bueno, lo otro. En ese tiempo no había música como ahora, como los celulares o en los computadores, estaban en los CD. Entonces, menos mal que a tu papá se le ocurrió, dijo, porque la marcha nupcial, la que cuando entra la novia, tu papá dijo, graben un segundo CD por si acaso. La cosa es que gracias a ese segundo CD lo guardaron, no sé por qué, en el salón de eventos que estaba como a 15 minutos en auto de la iglesia. El CD, digamos la copia original que estaba en la iglesia, se desapareció. Nunca apareció. Así que tuvieron que ir al salón a buscar la copia que habían hecho. Después, donde nos íbamos a arrodillar para cuando fuera la ceremonia. ¿Hay que arrodillar? Bueno, hay una parte donde el pastor te bendice. Que había sillas o lo quisieron hacer como para que nosotros nos arrodilláramos. Lo decoraron con la cinta, la flor y todo, que era la misma decoración que se usó para el salón. Y uno de ellos se quebró. Así que tuvimos que poner unos cojines ahí en el mismo suelo. Después, eso no es todo. Habíamos contratado a 3 muchachas nosotros compramos todo lo que era la comida. Entonces ellas el salón tenía una cocina. Entonces ellas iban a cocinar la comida y la iban a servir. La cosa que tuvieron un accidente y no pudieron llegar. What? Ajá, entonces tu tata Hugo con la Yasna cocinaron toda la comida y nos ayudaron a servir. Después estas muchachas llegaron cuando ya estábamos sirviendo la comida y ayudaron a servir la comida. Así que, pero bueno, nos pasaron una tremenda cantidad de cosas. Todo casi en un mismo día. Con minutos de diferencia una cosa de la otra. Yo imagínate, yo era la novia. Y entonces, que pasaba todo eso, yo en un momento dije, ¿sabes qué? Ya no quiero casarme, ya no quiero hacer nada. Y todo, pero ¿sabes tú? Que yo en el trabajo que tenía, que la verdad que, pucha, uno de los mejores trabajos que tuve, me llevaba tan bien con todo el mundo que yo era la que contestaba las llamadas también. Yo conversaba con mucha gente de otras sucursales, de otras ciudades. Todos viajaron a la boda, al matrimonio. Entonces habían como 150 personas ese día que fueron todos. La iglesia se llenó, era una iglesia grande. El pastor que va a recibir este video se debe recordar, la iglesia se llenó, el salón se llenó. Entonces yo dije, son mis invitados, entonces yo no puedo recibirlos mal, no puedo, como digamos, decepcionarlo, porque han pasado todas estas cosas inesperadas. Nadie hasta el día de hoy se enteró de todas las peripecias que pasamos. Y no solo eso, justo el día anterior a la boda se murió un pariente de tu papá. Entonces allá en Chile lo que se hace, cuando la persona muere, no es como acá que los velan como unas horitas nomás. Allá es toda la noche completa. Entonces cuando la fiesta terminó como 3 de la mañana,
llegamos a la casa con tu papá, yo me saqué ese vestido horroroso, me vestí de negro y partimos a caminar, nos fuimos, caminando incluso nos fuimos. En esos años se podía caminar en Antofagasta a esa hora. Llegamos a dar el pésame a ¿cómo se llama? A la viuda, a darle nuestras condolencias y todo, saludar a todas las personas y nos fuimos. Fue el mismo día, nos casamos y nos fuimos a un velorio. Wow. A la hora después. Entonces, pero a lo que yo voy, o sea, pasan cosas, pero la fiesta, mira, todo el mundo la disfrutó, todos se fueron contentos, todos fueron bien atendidos. Con tu papá íbamos de mesa en mesa, saludando a todas las personas, haciéndoles sentir que estábamos contentos de que estuvieran con nosotros y todo. Nadie tenía idea del despapalle que había pasado antes, ¿me entiendes? Porque eso es lo que hace un anfitrión, o sea, como que pone su ¿cómo se llama? No sé, sus malestares o todo lo inconveniencias y todo, o frustraciones a un lado y se enfoca en lo importante. Hay que ver ese video. Sí, bueno, eso no está en el video, es lo que está en la fiesta, en la ceremonia. Quiero verlo. Hay que ir a buscarlo. Así que, pero bueno, yo me identifico un poquito con Marta, porque a mí también me hubieran dado ganas de decirle, Señor, por favor, danos un break, ayúdanos aquí a que las cosas puedan mejorar, pero no se podía. Así que, bueno, la historia de Marta y María es una historia cortita, pero que yo la quería hoy día hablar, porque hoy día la gente no, está muy estresada. Está muy estresada dentro y fuera de la iglesia. Entonces, tú vas a hacer cualquier trámite, te reciben mal, te atienden mal, ¿me entiendes? Y al final la gente que va a un lugar paga los platos rotos de las frustraciones personales de esa persona, ¿me entiendes? Y no debería ser. Y en la iglesia también, Naomi. A veces tienen mala actitud con personas y no se dan cuenta por seguir reglas que Dios nunca puso, ¿me entiendes? Y que hacen sentir mal al otro y que pueden acabar con la oportunidad de que esa persona algún día quiera volver a acercarse a una iglesia. Yo te voy a contar un día mi amiga, su abuelita iba a una iglesia chiquitita. Entonces parece que el cepillo se había alargado y la mamá de mi amiga nos mandó a buscar a su abuelita. Yeah. Porque la abuelita iba a la iglesia. O sea, no a buscarla, sino que a dejarle un abrigo. Okay. Entonces yo tenía como 12 años. Y fui con mi amiga para allá porque era cerquita, una cuadra. Y llegamos ahí a la iglesia y yo iba a entrar, porque la abuelita era chiquitita. Iba a entrar a ayudarle a ponerse el abrigo para dejárselo puesto y todo porque era bien viejita y bien como débil. Entonces había que dejarle a buscarlo. Cuando me atajaron en la puerta y me sacaron a empujones. Entonces yo no entendí por qué, y era porque yo andaba con jeans, con pantalones. Y solo se podía entrar si tenías falda o vestido. ¿Me entiendes? Entonces yo me sentí súper mal, estaba súper confundida. Era una niña, ¿me entiendes? Y entonces yo digo, esas reglas no sé de dónde la gente las saca, ¿me entiendes? Pero son actitudes que yo digo, o sea, tú vas a la iglesia y tú deberías, no sé, del lugar donde te deberías sentir más bienvenido, más aceptado. Pero si tú conversas con otras personas, por ejemplo, y les preguntas, una persona que nunca ha ido a la iglesia, haz el ejercicio un día, Naomi, y pregúntale, ¿qué piensas de los cristianos? ¿Cómo son los cristianos? Te van a decir, los cristianos son los que están en contra de los homosexuales, que están en contra del aborto, que están en contra de los tatuajes, que están en contra de esto. O sea, somos conocidos por lo que estamos en contra. ¿Por qué? Porque con nuestra actitud eso hacemos, señalamos lo que está mal en el otro. Cuando lo que nuestra única misión es traer a la gente a Jesús. Que conozcan a Jesús. Y Jesús va a hacer la obra en las personas. A su tiempo y a su manera. ¿Me entiendes? Uh-huh. Entonces nuestra misión no es cambiar a nadie, porque no nos podemos cambiar ni a nosotros mismos. Nuestra misión es darle a conocer a Jesús. Uh-huh.
¿me entiendes? Jesús llegaba a todas las casas. Si tú ves, por ejemplo, llegó a la casa de Marta y María, que eran personas simples. Él no se hospedaba solamente en lugares religiosos, ¿me entiendes? Él comía con pecadores y todo, y por eso muchas veces lo acusaron, ¿me entiendes? Entonces esa es nuestra misión, recibir a todos, recibirlo a todos. Así como una vez, Naomi, tuvimos que recibir, ¿te acuerdas? Un montón de niños que aparecieron de no sé dónde para un cumpleaños tuyo hace casi 12 años atrás, en el 2011. ¿Cuántos años tenía yo? 8. En el 2011, claro, 8 años. Iba a tu cumpleaños número 8. Déjame contar. Okay. Esta la parte la va a contar Naomi. Yo te voy a agregar si es que se te olvida algo nomás. Como he dicho muchas veces antes, yo soy la luz, la alegría y el color. No sé. Pero empecemos así. Ok, imagínate, Naomi, 8 años. Está cumpliendo 8 años. Fiesta. Eso está en mente. Pero fiesta no puede ser muy grande porque money. ¿Por qué? Porque íbamos a ir a Disney el fin de año. Claro, ¿y tu cumpleaños es? Octubre. Entonces en 2 meses íbamos a hacer ese viaje. Ir a Disney es carísimo. Entonces yo le digo a la Naomi, vamos a hacer un cumpleaños sencillo. ¿Cómo estilo? Estilo la chilena. ¿Y cómo eran los platitos? Desechable. Pero eran los platitos como en Chile, que hice pan con huevo, queques, pan con paté, la torta, las galletitas y todo. Y lo íbamos a hacer en el departamento. Generalmente para nuestros cumpleaños rentamos un lugar diferente cada año y hacemos actividades afuera donde yo no tengo que hacer tanto trabajo, ¿me entiendes? Y no sé, y podemos invitar más personas, ¿me entiendes? Y hacer actividades más entretenidas. Pero a mí no me importaba. Hoy cumplí 8 años. Eso tenía en mente. Vamos. Ok, ya es hora de la fiesta. Yo tenía como... digamos como 7 amigos o 10 amigos que eran como mis compatriotas. No, menos, Naomi, eran como 5 o 6. Eran como mis compatriotas. Sí. Nos llamamos así. Así, you know what I'm saying? Entonces yo decía, ustedes están invitados a mi fiesta en mi casa. Vengan para acá. Y ahí estuvieron. Ya. Estamos a la mesa. Estamos comiendo y conversando. Explosión. Yo tenía 8 años. Yo no sé ni dónde estaba parada. ¿Ok? Inocencia pura. Llegaban y yo veía que mis amigos se multiplicaban. Y yo decía, ¿qué está pasando? Pero no importa, ¡fiesta! Entonces... Sí, ¿te acuerdas que se nos acabaron las sillas? Y yo tuve que traer unas cajas que usábamos para guardar cosas, que ropa de invierno, cosas peluche y todo. Y esas cajas ponerle almohada de las camas. Y sentarlos a 2 por silla, 2 por cama. Porque llegaban niños. Y tu papá estaba trabajando. ¿Te acuerdas que estábamos solas? Y una vecina de enfrente, la hija de mi Francis, vino a ayudarme a preparar más pan, porque tuve que poner a cocer más huevos, a preparar más comida, porque los niños no dejaban de llegar. O sea, mira, yo sabía que los niños venían por la comida ahora, pero en ese momento yo era la reina. Yo me ponía en la mesa. Yo he sido siempre un comediante. La luz, la alegría y el color. Me sentaba ahí, empecé a tirar mis chistes. Mis papás dicen que eran chistes fomes. Sí. Yo creo que era 100% original. Bueno, originales sí, pero fomes también. No, original. A la perfección. Todos mis amigos se reían. La vida estaba buena. Hasta teníamos una piñata. Oye, sí, y tu papá llegó justo ahí y empezó a ver una fila larga que empezaba del apartamento y llegaba hasta la puerta de la salida de los departamentos. Pero no importaba. Y tu papá dice, ¿de dónde llegaron todos estos niños? Le digo, no sé. Siguen apareciendo. Y después, aquí en Estados Unidos, las tortas son diferentes acá. Son secas. No tienen fruta, no tienen relleno adentro, nada. Perdón. Hermana, Sí, estoy resfriada.
Y la crema no la hacen con leche, la hacen con manteca. Entonces son malísimas. A los gringos les gusta porque están acostumbrados a esa torta. Pero a mí no me gusta. Entonces yo mandé a hacer una torta tuya donde los mexicanos, que son unas tortas, no sé si en Chile se conocen, de 3 leches, con fruta. Entonces encima, como yo le dije a la muchacha que era tu cumpleaños y todo, la rellenó bastante con harta fruta, harta crema, harto jugo de fruta. Que Dios la bendiga. Estaba exquisita. Y los niños se llevaban torta a su casa. Y en la noche, ya cuando yo estaba ya desarmando todo, empezaron a llegar los papás de los niños a pedir torta. Entonces, ahí nosotros repartiendo y todo, pero bueno, fue también una situación inesperada. Dios multiplicó esa torta. Multiplicó bastante. Multiplicó bastante. ¿Cómo se llama? Y yo te digo, Dios premia. Cuando uno tiene un corazón, digamos, bien intencionado, Naomi. Yo te voy a contar, quizá esto lo va a ver mi amiga en Chile. La misma amiga con la que fuimos a buscar a su abuelita. Yo empecé a participar en la iglesia de ella, así fue como yo conocí, me acerqué a Jesús, gracias a ella, mi amiga Janet. ¿Cómo se llama? Un día hicieron una actividad para niños. Yo no estaba participando en la iglesia en ese tiempo. Entonces me dijo, vamos a hacer un programa infantil para niños, pero solamente como los de la cuadra de acá. Y nos disfrazamos, yo de payasa, las dos. Y era una iglesia chiquita, bien modesta económicamente, no tenía muchos recursos. Entonces ellos juntaron bueno, ni siquiera la iglesia les dio dinero, ¿sabes? Con lo que cada quien cooperó, se compró un pastel y se hicieron bolsitas de dulce, ya. Y la cosa es que mi amiga y yo nos disfrazamos de payasa. Hicimos juego con los niños y todo. Y la cosa que empezaron en Valparaíso, fue en Valparaíso. Están todos los cerros conectados. Entonces como que se empezó a pasar la voz a los cerritos que estaban cerquita de que estábamos haciendo esa actividad. Y empezaron a llegar niños al evento. Y también pues, nosotros tampoco esperábamos que llegara esa cantidad de niños. Y nos miramos con la Janet. Ella tenía la caja con bolsitas de dulce y yo el pastel. Y entonces, mientras los otros hacían la línea de los niños y todo, organizando, porque éramos como menos de 10 jóvenes que estábamos haciendo ese festival. Y entonces yo le digo a la Janet, esto no va a alcanzar ni para la mitad de los niños. Y entonces me dice, no, repartamos lo que haya hasta donde alcance, po. Entonces la cosa es que eran niños bien humildes, Naomi, que llegaron. Bien humildes. Y a mí me daba pena porque yo les miraba su carita, que estaban ansiosos de recibir su bolsita de dulce y su pedacito de pastel. Y yo decía, ¡ay, que me va a dar pena decir! Cuando llegue el momento ya no hay más. No te puedo entregar dulce ni dar pastel porque ya no hay. That is so sad. La cosa que yo le digo a la Janet que vamos a hacer entonces, bueno, yo pensando en hasta donde lleguemos. La cosa que estábamos tan concentradas, ella sacando dulces de la bolsa y entregándolo y yo cortando pastel. Entonces, que no nos dimos cuenta que llegó un momento que nos dijeron, ya, no hay más niños. Y esto lo cuento yo, que yo lo viví. A mí no me lo contaron, yo lo viví. Cuando fuimos a ver, Naomi, habrán habido unos 200 niños. Y el pastel era de este porte. Y las bolsitas de dulce habrán habido unas 50. Y todos los niños alcanzaron pastel. Y todos los niños agarraron dulces. Y sobró para nosotros. O sea, yo vi un milagro de la multiplicación, lo vi ahí en vivo y en directo. Entonces yo pienso que Dios nos premió y nos permitió experimentar ese milagro al ver el corazón con la alegría, porque nosotros hicimos juegos y también tuvimos que reinventarnos porque habíamos planificado todo para hacerlo como para 50 niños. Y nos llegaron 4 veces la cantidad que habíamos programado en un principio. Entonces, esas cosas
A mí me hicieron olvidar la mala experiencia cuando me echaron de la iglesia, poco tiempo antes, por usar pantalones. Y yo dije, bueno, la iglesia es imperfecta porque está compuesta por gente imperfecta. Pero Jesús, ¿me entiendes? Nos ama como somos, ve nuestro corazón y premia nuestra actitud, nuestras obras que nosotros hacemos. Obviamente, Dios no nos va a salvar por obras, ¿me entiendes? Sino por fe, ¿me entiendes? Pero las obras son importantes. La manera en que uno se comporta con otros son importantes. A mí me gustaría, si Dios un día nos permite, que estos videos lleguen a gente que trabaja en el servicio público en Chile. Gente que trabaja atendiendo servicio al cliente en cualquier lugar. Que no se tomen atribuciones porque están en cierto cargo, en cierto lugar. Que traten, ¿me entiendes? Porque a veces, cada vez que pasa algo, le echamos la culpa al gobierno. Pero yo digo, si cada uno de nosotros pusiera nuestra cuota y nos enfocáramos en ¿cómo se llama? En dar un buen servicio, dar una bienvenida a las personas que se acercan a nosotros, la verdad es que todo sería bastante diferente. Sería muy diferente. Y Dios ve y premia esas cosas. ¿Entiendes? Entonces, tratemos. Marta lo que estaba haciendo estaba bien. Haber recibido a Jesús, querer atenderlo estaba bien. El problema fue que su actitud cambió después. Ella estaba quizás abrumada, quizás por otra cosa, y se juntó todo el trabajo que tenía en la casa. Quizás venía frustrada. La vida no tiene que haber sido fácil en ese tiempo para ella. Una mujer soltera, ¿me entiendes? Quizás con sueños que no podía cumplir, con muchas limitaciones que existían en ese tiempo para las mujeres. Tiene que haber estado frustrada, tiene que haber estado cansada, ¿entiendes? Pero Dios, Jesús ni siquiera la reprendió porque ni siquiera Jesús le dijo, ¿quién te manda a estar en la cocina? O anda a hacer lo que tienes que hacer, es tu obligación atenderme. No, que Jesús le dice, Marta, Marta, frustrada y agobiada estás, turbada estás, le dice. Ahora voy a usar eso ¿entiendes? para la señora Katy. Katy. Tranquilícese. Bueno, pero lo que sí, bueno, si alguien quiere ofrendar para este ministerio, porque necesito comprar urgente un reloj que cubra toda la pared, para que cuando digamos 2 minutos, sean 2 minutos, no sean 40 minutos, 1 hora. ¿Ok? Y con eso terminamos el capítulo de hoy de Resplandeciendo. Bueno, vamos a terminar este programa. Esperamos que les guste. Sabemos que hay personas que lo ven con harta fidelidad a los capítulos, porque gracias a Dios me ha llamado bastante gente que lo ha visto. Incluso me gustó mucho que me dijeron que cuando ven que yo porque el pastor los pasa por el canal que es LRP Televisión, pero mi hermano también lo pasa a YouTube para que yo lo pueda publicar en Facebook, y gente que no ve el canal lo pueda ver por acá. Y cuando ven que lo he subido, que dice que se apuran para llegar a la casa y poder verlo tranquila, porque como el programa es largo, es casi de 1 hora, entonces esperan a poderse sentar y verlo bien. Así que estamos bien agradecidas de la recepción que ha tenido este programa, y esperamos que les sirva, donde puedan aprender. Como te digo, la Biblia no es un libro de historia, es un libro que está vivo, que nos enseña todos los días a ser mejores y acercarnos más a Jesús, acercarnos más a Él y a como Él quiere que nosotros seamos. Incluso hay un versículo que te quería compartir, Naomi, que está en Mateo 11:28, y dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo le daré descanso. Entonces dice que todo lo que tengamos nosotros, que la vida en este momento no es fácil. En Chile se están pasando por momentos bien complicados, Naomi, con la delincuencia. Hay mucho desorden político en estos momentos y todo. La gente, la verdad, que está muy frustrada, muy cansada de que las cosas no mejoran. Y esperamos que puedan acercarse a Jesús.
Nosotros hemos pasado también aquí por momentos bien difíciles, por momentos donde vemos todas las puertas cerradas y hemos aprendido a descansar en Jesús, a hacer nosotros nuestra parte, la parte que nosotros podemos arreglar, la parte que nosotros podemos hacer algo y dejar que Dios haga el resto, lo que nosotros no podemos hacer. Y como dice, vengan a mí todos, no algunos, no los que van a la iglesia, no los que leen la Biblia, no, todos los que están cansados y agobiados, que yo creo que somos todos los habitantes de este planeta, dice, y yo les daré descanso. Así que eso, con ese pensamiento queremos terminar el capítulo de hoy. Y hay que ser como Marta, porque hay que hacer cosas útiles, hay que hacer cosas importantes, dar la milla extra a Dios, premia a los que son obreros, pero también ser como María, tener ese balance. De repente dejar todo a un lado y sentarnos a recibir de Dios, a meditar en su palabra y hablar con Él y descansar en Él y contarle a Él solito. Yo lo que hago, me voy a caminar aquí a un lugar que es como un bosque pequeño, me voy con mi audífono, me pongo mi música cristiana, lentita, y me pongo a hablar con Dios. Y no me doy ni cuenta cuando ya me he dado como 3 vueltas y salgo de ahí, Naomi, pero como renovada. No se me ha solucionado ningún problema. Todos los problemas, cuando yo salgo de caminar, los problemas siguen ahí, pero ya los entregué. ¿Me entiendes? Ya se los entregué a Dios y ahora que Él vea cómo resuelve, qué puertas nos abre, ¿me entiendes? Y ya no me veo con esa mochila cargada a la casa de problemas y de situaciones. Entonces hay que hacer eso, dejarle a Dios lo que nosotros ya no podemos cargar. Y la verdad que nos vamos a levantar con una actitud diferente y vamos a tener una actitud diferente hacia los demás también. Así que eso, con eso nos queríamos despedir. Bueno, le agradecemos a cada uno de ustedes que se haya tomado el tiempo de ver nuestro capítulo de hoy. Y bueno, nos despedimos, Naomi. Chao, queridos hermanos. Nos vemos en el próximo capítulo de Resplandeciendo. Gracias a todos. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Espero hayas disfrutado del mensaje. Y nos vemos en el próximo capítulo de Resplandeciendo.